Buenos días, queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Para hoy vamos a trabajar tablas de frecuencia. Entonces, recordemos, siempre que trabajamos, consignamos en el cuaderno, colocamos la fecha. Bueno, entonces, antes les quiero explicar qué son las tablas de frecuencia. Nosotros utilizamos una tabla de frecuencia cuando vamos a organizar alguna información, cuando hacemos encuestas, cuando hacemos entrevistas, podemos por medio de la tabla de frecuencia organizar mejor los datos que se recolectan, ¿sí? Ya sean de sucesos, de eventos o cantidad de veces que se repiten las cosas, ¿sí? Entonces, acá les voy a dar un ejemplo. En el grado segundo se realizó una encuesta, ¿cierto? En un colegio en el sur. Entonces, ¿qué pasa? A los niños de segundo se les preguntaba cuál es el deporte que más le llama la atención. Entonces, a partir de esa pregunta, se recolectaron unos datos. Y esos datos se ubicaron en esta tabla de frecuencia. Lo que se pudo conseguir de esos datos que se sacaron de esa pregunta fue la siguiente. El deporte favorito que más les llama la atención es el fútbol, el baloncesto, el tenis y la natación. Son los 4 deportes que más les llama la atención a los niños de segundo. Entonces, en esta tabla de frecuencia vamos a mirar la cantidad de estudiantes, ¿cierto? A los que les gusta el fútbol, a los que les gusta el baloncesto y a los que les gusta el tenis y la natación. Entonces, al terminar nuestra encuesta nos dio el siguiente resultado. A 5 niños les gusta el fútbol, a 2 niños les gusta el baloncesto, a 4 niños les gusta el tenis y a 4 niños les gusta la natación. Así es como nosotros pudimos recolectar esos datos y mirar, ¿cierto? A cuántos niños les gustaba qué deporte, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que conseguimos con la tabla de frecuencia en el colegio, ¿cierto? Ahora en el siguiente ejemplo. Acá tenemos una señora, ella es la tía Clementina. La tía Clementina tiene un supermercado, como ustedes se dan cuenta atrás, tiene los stand y el mercado, los productos que ella vende. La tía Clementina todos los días organiza su mercado, vende, pero entonces ella no sabe cómo organizar los productos que se están vendiendo a diario. ¿Qué pasa? Don Pepe, un conocido, un vecino, le recomienda que es mejor que ella organice esos datos en una tabla de frecuencias, como se lo está mostrando. Bueno, doña Clementina, yo le recomiendo que su merced organice los datos en una tabla como estas. Entonces, doña Clementina la tía Clementina, ¿cierto? Se queda pensando, ay, sí, vamos a organizar los datos en una tabla de esos. Bueno, entonces se llegó un día y ella hizo una lista de lo que pudo vender. Entonces, ella en el día, ¿cierto? Vendió a 2 personas compraron chocolate. 3 compraron leche, 5 compraron frijol, 1 compró arroz y 4 llevaron duraznos. Ella tenía todo anotado, pero dijo, bueno, ahora voy a seguir el consejo que me dio don Pepe. Voy a aplicar la organización en la tabla de frecuencia. Entonces, ella se dirigió, ¿cierto? A pensar, bueno, voy a hacer mi tabla de frecuencia. Entonces, ¿ella qué hizo? Organizó los productos que vendió ese día. Como ya escuchamos anteriormente, ella vendió chocolate, leche, frijol, arroz y durazno. Entonces, ¿qué pasó? La tía Clementina, ¿cierto? Realizó una frecuencia de lo que ella vendió. Entonces, cuando nosotros hablamos de frecuencia, es el número de veces que se repite el dato, o sea, es el número de veces que se vendió el chocolate, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Chocolate se vendió a 2 personas, la leche se vendió a 3 personas, el frijol se vendió a 5 personas, el arroz a 1 persona y el durazno a 4 personas.
Si se dan cuenta, en esta tabla de frecuencias se ve mucho mejor la organización de los productos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El producto que menos se vendió, ¿cuál sería? El que menos se vendió, el arroz, correctamente. El arroz fue el que menos se vendió. Y el producto que más se vendió fue el frijol. El frijol 5 personas compraron y el arroz lastimosamente fue el que menos se vendió, ¿cierto? Bueno, entonces ahora ya con todo esto vamos a pasar a practicar nuestros conocimientos en nuestro libro. Entonces, después de que ustedes escriban el concepto en su cuaderno, realicen alguno de estos ejemplos que les di, si quieren colocar el del colegio, el del grado segundo o el de la tía Clementina, lo podemos hacer con dibujitos y demás, si lo prefieren, como ustedes quieran hacer el ejemplo. Bueno, a partir de esto, entonces vamos a realizar nuestra página 57, ¿cierto? Entonces, en nuestra página 57 vamos a realizar el primer punto. Pinta las celdas del siguiente cuadro de acuerdo al dibujo. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Tenemos unos juguetes y acá tenemos que si son con ruedas, que si son con 2 ruedas, que si son con 4 ruedas. Acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Sin ruedas van a contar en estos juguetes cuántos son sin ruedas, si 1, si 2, si 3. Depende el número, vamos a pintar la casilla. Por ejemplo, sin ruedas. Entonces vamos a contar cuántos hay sin ruedas. Está este, 2, ¿cierto? Y 3. Entonces pintamos sin ruedas que hay 3, ¿cierto? Hay 3. Lo vamos a pintar el cuadrito, ¿cierto? Y así vamos a observar con los siguientes. Con 2 ruedas, con 4 ruedas, ¿cuánto hay? Bueno, listo. Para el siguiente ejemplo, para el siguiente punto, según el cuadro, ¿cierto? Según el cuadro anterior, contesta las siguientes preguntas. Entonces vamos a contestar en nuestro cuaderno. ¿Cuántos medios de transporte existen en la imagen? ¿Cierto? Tenemos que mirar cuántos, contar. Y realiza en tu cuaderno otra tabla donde agrupes los medios de transporte por colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a hacer una tabla donde escriban medios de transporte. Entonces tenemos medios de transporte, van a colocar amarillos, verdes y rojos, por ejemplo. Entonces van a contar la cantidad. Entonces si hay, así como esta tabla, si hay uno, ¿cierto? Que sea rojo, entonces pintamos la casilla. Si hay 2 que tengan amarillo, entonces pintamos la casillita y así lo vamos a realizar. Luego, tercero, de acuerdo con la siguiente imagen, responde las siguientes preguntas. Igual vamos a responder en el cuaderno las siguientes preguntas. Según esta tabla de frecuencia, vamos a responder cuántos huevos necesita la torta de chocolate. Entonces miramos la torta, ¿cierto? ¿Cuántos huevos necesitará? ¿Cuántos huevos necesita para hacer el flan? Entonces miramos cuántos huevos necesita. Contamos los huevos, ¿cierto? ¿Cuántos huevos se requieren para hacer la tortilla? Entonces contamos los huevos y colocamos el número. Bueno, ya para finalizar, entonces vamos a realizar la siguiente situación. Juan preguntó a sus compañeros la edad y escribió las respuestas de cada uno de la siguiente forma. Entonces, acá le escribo que tienen 8, 10, 8, sí, todas las edades las colocó porque le preguntó a uno por uno. Entonces, ahora, realiza una tabla de frecuencia y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Con cuántos compañeros estudia Juan? Entonces, tienen que contar todos estos números, a ver con cuántos niños es que estudia Juan, porque estas son las edades de cada uno de los niños. Ahora, ¿cuál es la edad más común entre los compañeros? Entonces tienen que mirar cuál es la que más veces se repite, la que muchas más veces se repite. Entonces, si es el 8, el 8 años. ¿Cuántos compañeros menores de 12 años tiene Juan? Entonces tienen que mirar cuáles son los números menores de 12, ¿cierto? Y colocar cuántos. Bueno,
Entonces, esta es la actividad que ustedes tienen que realizar como práctica de lo que trabajamos en tablas de frecuencia. Y para nuestro siguiente encuentro vamos a aclarar dudas de lo que tengan de nuestro tema tablas de frecuencia. Espero hayan podido comprender y un feliz resto de día. Dios los bendiga.